especial, ahora la noche está empezando una fecha muy especial, que es la fecha de 24 de Tevet. 24 de Tevet fue el Istalkut, significa el fallecimiento del Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, el fundador del Hasidismo. Y si no me equivoco, creo que hoy se cumplen 210 años del fallecimiento del Alter Rebbe. Por ahí pueden ser los mismos 210 años que tuvimos en Mitzrayim, quizás. ¿No? Así que es un momento... Perdón, no es una pregunta, es una afirmación, porque Moshiach viene ya mismo seguro, entonces es seguro que se alguna relación seguro existe porque estamos Moshiach bien ahora. Seguro que no va a haber el año que viene Moshiach. Así que se cumplen hoy justamente 210 años. Así que vamos a empezar esta clase con una historia que pasó con el Alter Rebbe, todavía antes de ser conocido como el Alter Rebbe. Una historia que nos puede alentar un poquito en los momentos que estamos viviendo ahora, previos al Moshiach. Entonces, la historia cuenta que el Alter Rebbe, antes de convertirse en el Alter Rebbe, el primero era el Hasid del Magid de Mezrich. Cuando falleció el Magid de Mezrich, entonces fue alumno, era compañero, vamos a decir alumno, de Reb Mendel de Vitebsk. Reb Mendel de Vitebsk era un alumno de los primeros del Magid de Mezrich, hasta tal punto que este Reb Mendel lo conoció al Baal Shem Tov. O sea, llegó a ser como un poco en los últimos años alumnos del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov después los mandó, cuando él fue su Istalkut, los mandó a lo del Magid. Y el Alter Rebbe era de los alumnos más jovencitos, vamos a decir, pero nosotros siempre sabemos que el Magid de Mezrich siempre le dio mucha importancia al Alter Rebbe, por más que era el alumno más joven. Pero el Alter Rebbe, hasta que asumió el liderazgo y empezó a formar el nuevo camino de Hasidut Chabad, él estaba conectado con este Rebbe que es Reb Menachem Mendel de Vitebsk. Nosotros sabemos siempre la historia que Reb Menachem Mendel de Vitebsk subió a la tierra de Israel por dos motivos. Un motivo porque había mucha persecución de los Misnagdim y como que los Hasidim muchos no podían aguantar más. Segundo motivo, por temas cabalistas, ¿sí? Quería estar en la tierra de Israel de alguna manera como para poder apurar y acelerar la llegada del Mashiach. En ese viaje el Alter Rebbe también lo quiso acompañar, también quiso salir de Europa, de Rusia, e irse a la tierra de Israel, pero en la mitad del viaje, ¿sí? Le mandaron desde arriba que el Alter Rebbe se tenía que quedar, de ocuparse en los Hasidim, y el Hasidut que iba a quedar en Rusia, en Lituania, por toda esa zona. Y así fue que Reb Menachem Mendel de Vitebsk subió a la tierra de Israel, vivió en la tierra de Israel, y por eso tuvo varios lugares donde estuvo en Tzfat, también estuvo en Tiberia, y por eso hoy en día Reb Mendel de Vitebsk está enterrado en Tiberia. Ahora, el Tishrei, antes de que Reb Mendel de Vitebsk viaje a la tierra de Israel, el Alter Rebbe fue a estar el último Tishrei, las últimas festividades, con Reb Mendel de Vitebsk en el Shil para acompañarnos sus últimos momentos que iban a estar juntos. Entonces estuvieron Rosh Hashanah, estuvieron Yom Kippur, pasó Sukkot, llegó Simchat Torah y pasó algo muy interesante. Reb Mendel de Vitebsk se encerró en la pieza y no quería salir para Kafot. No quería salir para Kafot. Los Hasidim estaban esperando, pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. No quería salir para empezar el Atoreizo. El Atoreizo son los Pesukim, los versículos que se leen para empezar la Sakafot. Reb Mendel de Vitebsk no quería salir de la pieza. Los Hasidim no sabían lo que hacer, no sabían qué había pasado, pasó algo malo. Entonces se atrevieron y junto al Alter Rebbe entraron a la pieza de Reb Mendel de Vitebsk para pedirle, por más que la puerta estaba cerrada, para pedirle que ya era hora, ya los Hasidim están esperando, hay que empezar la Sakafot. Y Reb Mendel de Vitebsk le dijo lo siguiente: miren, se me revelaron a mí 100 explicaciones sobre los psukim de Atoreizo y todavía no llegué a entender todos. En el momento que llegue a entender los 100, salgo a Kafot. Los Hasidim le dijeron: eso no está bien. Nosotros te elegimos como Rebbe,
¿sí? Y somos tu Hasidim, tenés que hacer akafot con nosotros. ¿Qué es eso? Encerrarte en la pieza y esperar hasta que puedas entender las 100 explicaciones que se te revelaron sobre el pasuk de Ator Eison. Y Remendel de Vitebsk no quiso escuchar, dijo no, hasta que yo no pueda comprender las 100 explicaciones de Ator Eison que se me revelaron, yo no voy a salir a Kofes. No sabían los Hasidim qué hacer, entonces el Alter Rebbe dijo, díganle a Remendel de Vitebsk que lo llamo a un Din Torah. Vamos a hacer acá un tribunal, yo voy a ser el jefe del tribunal y vamos a escuchar qué tienen ustedes para decir, qué tiene Remendel de Vitebsk para decir, y lo que salga el Din Torah, lo que salga el juicio, entonces esa va a ser la sentencia. Entonces, los Hasidim golpearon la puerta del Yehidus, donde estaba Remendel de Vitebsk, y le dijeron de que el Alter Rebbe lo está invitando a que entre a este Dintoire, que entre a este juicio. Entonces Remendel de Vitebsk llegó al juicio y el Alter Rebbe hizo un tribunal común y normal. Preguntó a los Hasidim, ¿qué tienen ustedes para decir? Los Hasidim dijeron, como dijimos antes, nosotros somos Hasidim de Remendel de Vitebsk y queremos hacer Simchas Toire con el Rebbe. Y el Rebbe elige encerrarse en la pieza y no quiere salir con nada. El Alter Rebbe le pregunta a Remendel de Vitebsk, ¿por qué los Hasidim tienen razón? ¿Por qué no salís? Remendel de Vitebsk le dice, se me revelaron a mí 100 explicaciones sobre los versículos de Ator Eison y todavía no los llegué a entender. Entonces, el Alter Rebbe le dijo a Remendel de Vitebsk que perdió el juicio. Tiene que ahora abrir la puerta, ¿sí? Dejar de lado y entrar a hacer akofes con el público. Ah, no entendió los 100 pirushim, no importa, tenés que entrar. Y el Alter Rebbe le dijo que perdiste por 2 motivos. Un motivo es porque cuando vos llegues a entender las 100 explicaciones de Ator Eison, de repente te van a revelar otras 100 y te vas a encerrar para entender las otras 100. Entonces es algo de no terminar, nunca vas a salir a Kafot. Cuando llegues a entender las 100 explicaciones del Shammai, te van a revelar otras 100. Y ahí te vas a querer encerrar para entender las otras 100 explicaciones, entonces no vas a querer salir. Y el segundo motivo que perdiste el juicio fue, el Alter Rebbe le dijo, te voy a contar una historia. Había una familia, ¿sí? Una pareja anciana que vivían en la parte baja de la montaña. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que llovía, todo el barro de toda la montaña, ¿sí? Caía justamente a la casa de ellos. ¿Sí? Ellos vivían en la parte más, en los límites de la ciudad, y cada vez que llovía, todo el barro de toda la montaña se juntaba y ¡boom! Caía. Siempre, o sea, siempre estaban bajo el barro. Una vez se pudrieron, ¿sí? Y el hombre le dijo a su esposa, basta, no podemos vivir más en la parte baja de la montaña donde se junta todo el barro y siempre estamos bajo el barro, ¿sí? Vamos a empezar a subir a la montaña y vamos a vivir en la cima de la montaña. En la cima de la montaña no hay barro. Entonces vamos a estar ahí tranquilos. Bueno, esta pareja, ¿sí? Juntan todas las cosas de la casa, empiezan a subir y subir y subir, y en un momento, si están caminando, día tras día, tras día, tras día, y en un momento el hombre se pone a llorar. Le dice a la esposa, mira, cada vez estamos avanzando, pero nunca vamos a llegar a la cima de la montaña. O sea, mira, falta un montón, o sea, nunca vamos a llegar. ¿Sí? Estamos ya semanas y semanas, ¿sí? Caminando y todavía no llegamos. La esposa le respondió, tenés que estar contento porque por lo menos ya logramos salir del barro. O sea, ya vale para estar contento que ya no vivimos abajo en la montaña y estamos en el barro, ya salimos del barro. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Muchas veces nos dicen, Mashiach está viniendo, y el Rebbe dice que Moshiach viene, y el Rebbe dice que Moshiach viene, y uno mira para atrás y para adelante y dice, Moshiach, ¿dónde está? ¿Sí? Ya pasaron 30 años desde el momento que el Rebbe dice que Moshiach tiene que venir, Moshiach está llegando.
Entonces uno puede perder las esperanzas, ¿sí? Se puede poner a llorar. Ahí viene el mensaje que dice, por lo menos ya salimos del barro. Quiere decir que cada vez que vamos avanzando en los años, por lo menos ya salimos del barro. Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje también un poco para la vida. A veces una persona dice, le gusta mirar la mitad del vaso que está vacía, ¿sí? Y justamente el mensaje es que a veces, para no perder las esperanzas, obviamente que nosotros clamamos y buscamos y pedimos que Mashiach llegue, pero para no perder las esperanzas, por otro lado, el otro lado de la moneda, ¿cuál es? Tenemos que estar seguros que cada vez que pasa un día más, nos estamos acercando más. Cada vez estamos saliendo más del barro. Cada vez el Rebbe nos está sacando más del golus. Si no es el punto que nos quedamos en el mismo lugar. Cada vez que avanzamos estamos saliendo más del golus. Así que ese es un maise que tiene que ver con el tema de la Geule, que está relacionada justamente con el día de hoy, que es el día del fallecimiento del Alter Rebbe. Ahora, para empezar un poquito el tema de que justamente quería hablar hoy, hay una Mishnah en el último, es la última del primer capítulo del tratado de Brajot, pero no se preocupen, toda la conocemos esta Mishnah, porque está escrita en el libro más conocido del judaísmo de las familias judías, de los hogares judíos. Está escrita en la Haggadah de Pesach. La Haggadah de Pesach cuenta ahí interesante una Mishnah que dice lo siguiente. Rabbi Elazar ben Azariah dice, yo soy como una persona de 70 años. Fíjense bien la expresión, yo soy como una persona de 70, no dice yo tengo 70 años. Dice yo nada más soy como alguien de 70 años. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sí? Aunque se van a sorprender, Rabbi Elazar ben Azariah tenía 18 años. ¿Y por qué dice que era como una persona de 70? Nosotros sabemos bien la historia, que el líder judío que estaba antes, que era Rabán Gamliel, lo habían sacado por un tema que había pasado y lo nombraron a Rabbi Elazar ben Azariah, teniendo 18 años, teniendo cara de pibe, lo nombraron ser líder de toda la generación judía de ese momento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Tenía cara de chico. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Hashem hizo que le crezcan 18 pelos de barba blanca para que la gente lo respete. Y eso es lo que él dice, yo soy como una persona de 70 años. En realidad él no tenía 70 años. Pero la apariencia que él tenía en la cara por los pelos blancos parecía como una persona de 70. Y los sabios explican más en profundidad que verdaderamente, ¿sí? Si miramos más profundo, verdaderamente era como una persona que equivalía teniendo 70 años. ¿Por qué? Porque Rabbi Elazar ben Azariah tenía el alma de Shmuel Anabí, Shmuel el profeta. Shmuel el profeta falleció a los 52 años. Si sumamos 52 más 18, que fue la vida de Rabbi Elazar ben Azariah, suma 70 años. Entonces, de alguna forma, Rabbi Elazar ben Azariah tenía los años acumulados de Shmuel y sus propios años suman 70 años. Y Rabbi Elazar ben Azariah dice lo siguiente, en el día que está subiendo de liderazgo y tiene que hablar a toda la comunidad, a toda la congregación, dice lo siguiente, nunca tuve el mérito de saber por qué recordamos la salida de Mitzrayim a la noche. Nosotros sabemos que hay una obligación de la Torá de recordar la salida de Mitzrayim tanto en el día y tanto a la noche. ¿Sí? ¿Dónde la recordamos la salida de Mitzrayim? La recordamos en la tercera parshe del Shema, en Vayomer. ¿Sí? Cuando decimos en el Shema la tercera parshe de Vayomer, entonces recordamos la salida de Mitzrayim en el día y cuando decimos el Shema a la noche, antes de irnos a dormir, recordamos la salida de Mitzrayim a la noche. Entonces, si leemos el versículo de manera simple, literal, el versículo dice lo siguiente, tenés que recordar el día de tu salida de la tierra de Mitzrayim todos los días de tu vida. Pero no dice si hay que hacerlo también a la noche. Del pasuk, la persona puede pensar que nada más hay que hacerlo, nada más cuando es de día. ¿De dónde sabemos que hay que recordar la salida de Mitzrayim a la noche? Entonces él dice, nunca tuve el mérito de saber cuál es el origen. O sea, siempre recordaba la salida de Mitzrayim a la noche, pero no sabía de dónde se aprendía. ¿Hasta qué? Hasta que escuché la drashá del Taná que se llama Ben Zomá. Ben Zomá dijo, el pasuk podía haber dicho, los días de tu vida tenés que recordar la salida de Mitzrayim. Nosotros sabemos que la Torá es exacta.
¿Por qué dice todos los días de tu vida? ¿Qué nos viene a agregar la palabra todo? Cuando decimos la palabra todo significa que nos viene a agregar algo en la expresión los días de tu vida. O sea, no pienses nada más los días de tu vida, sino todos los días de tu vida tenés que recordar la salida de Mitzrayim. ¿Qué quiere decir todos los días de tu vida tenés que recordar la salida de Mitzrayim? Nos viene a agregar que también las noches hay que recordar la salida de Mitzrayim. O sea, en otras palabras, no solamente tenemos que recordar la salida de Mitzrayim en el día, sino también tenemos que recordar la salida de Mitzrayim a la noche. Vienen los sabios y dicen que en realidad el Pasuk nos quiere enseñar otra cosa. El Pasuk no solamente nos quiere enseñar que hay que recordar la salida de Mitzrayim, no solamente en el día, sino también a la noche, sino los sabios interpretan de esta forma. Si el Pasuk hubiera dicho nada más los días de tu vida tenés que recordar la salida de Mitzrayim, se entiende de ahí que nada más hay que recordar la salida de Mitzrayim en este mundo, en Olam Hazé. Cuando el Pasuk viene y dice todos los días de tu vida tenemos que recordar la salida de Mitzrayim, se entiende que también cuando venga el Mashiach, o sea, no solamente en este mundo, en el día y en la noche hay que recordar la salida de Mitzrayim, sino también cuando llegue la era mesiánica, que es el Yemot HaMashiach, tenemos que recordar la salida de Mitzrayim. Y si uno lee en forma simple, lo que dicen los sabios es que en todos los días de tu vida nos viene a agregar la expresión todos los días de tu vida, nos viene a agregar que también en Yemot HaMashiach tenemos que recordar la salida de Mitzrayim. Ahora, si uno estudia de manera literal, entonces los sabios están discutiendo cuándo hay que recordar la salida de Mitzrayim. Ben Zoma dice que tenemos que recordar la salida de Mitzrayim no solamente en el día, sino también a la noche. Los sabios dicen que dentro de la expresión, cuando la Torá dice todos los días de tu vida, no se refiere nada más a los días terrenales de este mundo, el día a día que nosotros vivimos, sino también qué es lo que está incluido en esa obligación de recordar la salida de Mitzrayim, los días de nosotros que estamos viviendo. También está hablando sobre Yemot HaMashiach, sobre los días del Mashiach. Para entender un poquito en profundidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir en la vida del Yehudí hoy en día? Sí, un poquito lo que los sabios están diciendo acá. Entonces, se entiende de acá que hay 3 pasos en recordar la salida de Mitzrayim. Primer punto en recordar la salida de Mitzrayim, dijimos que de manera literal del versículo se entiende que hay que recordar la salida de Mitzrayim cuando es de día. ¿Qué significa recordar la salida de Mitzrayim? ¿Para qué tenemos que recordar la salida de Mitzrayim? Nosotros sabemos lo que el Hasidismo siempre explica, que salir de Mitzrayim significa salir de las limitaciones y de todas las barreras que nosotros tenemos en nuestro trabajo hacia Hashem. ¿Sí? El alma animal nos quiere encarcelar, nos quiere limitar, nos quiere esclavizar. Y la persona tiene que, si prevalecer a este alma animal, tiene que salir del encarcelamiento del alma animal. Y sobre eso hay 3 pasos en cuanto hay que recordar la salida de Mitzrayim. Primer punto, de manera literal, un yehudí puede pensar que hay que recordar la salida de Mitzrayim, hay que salir de los límites cuando es de día. Día representa los momentos que hay luz. Luz representa cuando hay revelación divina. La persona puede pensar de manera literal, ¿cuándo se me exija a mí salir de mis límites? ¿Cuándo se me exija a mí ganar a mi alma animal? ¿Cuándo se me exija a mí salir de las limitaciones de la naturaleza y del cuerpo y de todo y pelear contra el mundo y poder ganarle al mundo, poder tener mi Yetziat Mitzrayim? Cuando hay luz divina, cuando hay revelación de Hashem, cuando hay revelación de Hashem, ¿sí? Entonces ahí a uno se le exige poder salir de Mitzrayim, poder tener su Geulá, su redención, su liberación particular en su vida. Viene Ben Zoma y nos dice, también hay que recordar la salida de Mitzrayim cuando es de noche. ¿Qué quiere decir recordar la salida de Mitzrayim cuando es de noche? También cuando hay oscuridad, también cuando son momentos de exilio que hay pruebas, hay obstáculos, no vemos y no sentimos la revelación divina, la persona tiene que saber que tiene la fuerza de poder combatir contra el exilio y salir de las limitaciones de Mitzrayim. Eso es lo que nos viene a enseñar Ben Zoimo. Ben Zoimo nos viene a enseñar que también en los momentos de noche la persona tiene la obligación de salir de Mitzrayim, tiene la obligación de poder salir de sus límites y sobrepasar el golus. Vienen los sabios y agregan sobre eso, no solamente que la persona tiene que recordar la salida de Mitzrayim cuando está revelada la luz de Hashem, o en momentos oscuros, momentos donde hay pruebas, sino Kol Yemei Hayeja Leavi Limot HaMashiach. Todos los días de tu vida, ¿sí?
dentro de la expresión los días de tu vida, ¿qué es lo que está incluido en los días de tu vida? Leaví limota Mashiach. En tu salida personal, salir de Mitzrayim, salir de Egipto, en tu vida particular, tiene que estar vinculado como va a ser cuando venga Mashiach. Quiere decir, por más que ahora todavía no vino Mashiach, estás en momentos previos a la llegada del Mashiach, los sabios te dicen que tenés que vincular tu salida diaria de Mitzrayim, eso que el alma divina tiene la fuerza de salir contra las limitaciones del alma animal, con Yemot HaMashiach. Todos los días de tu vida tiene que estar en función a traer el Yemot HaMashiach. ¿Cómo se hace eso? El Rebbe anterior trae en una sijá que hay dos formas de cómo meter el tema de Moshiach en nuestra vida. Una forma es que la persona medita cada cosa que está en nuestro mundo, cómo va a ser su situación cuando venga Moshiach. O sea, en otras palabras, por más que todavía no tenemos a Moshiach presente, pero la Torá nos exige que tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a cómo va a ser cuando venga Moshiach. Entonces, cada cosa que yo veo, cada cosa que percibo, cada cosa que hago, cada mitzvah que hago, ¿sí?, la cumplo de una forma como si con los anteojos de Moshiach. Después vamos a traer un maíz para bajar mejor el concepto en la vida diaria. Segundo punto es, ¿sí?, no solamente meditar como cada cosa, su situación y su forma va a ser cuando venga Mashiach, sino Kol Yemei Hayeja, todos los días de tu vida, cada cosa que uno hace, cada cosa que uno siente, cada salida, cada combate que uno gana, el alma divina, el alma animal, tiene que ser en función y se tiene que sentir el propósito que es para traer Moshiach. Si no puede ser que haya una cosa que peleemos y que no se siente que lo que estamos haciendo es en función del Yemois HaMoshiach. ¿Cuál es el ejemplo a esto? Es como, por ejemplo, un soldado que va a una guerra, ¿sí?, y no piensa en el objetivo que es ganar la guerra. Le preguntas, ¿para qué estás peleando? Y te dice, no sé, porque hay que pelear. Lo mismo es una persona que cumple Torah y Mitzvot y todo el día está combatiendo su alma divina, su alma animal, no tiene presente el punto del propósito que es ganar la guerra. Es como un soldado que quiere salir a pelear en una guerra y no sabe que el propósito es ganar la guerra. No tiene presente en la cabeza que el propósito es justamente tener la victoria. No se trata de su sobrevivir particular, que no lo maten. Se trata de ganar una guerra. Entonces lo mismo acá, si una persona tiene Torah y Mitzvot, una persona tiene constantemente, diariamente, la pelea del alma divina al alma animal, pero no lo hace en función de Yemot HaMashiach, quiere decir que faltan todo lo que está haciendo. Es como también, si los azafatas preparan un avión, le preguntas, ¿para qué estás preparando un avión? Y te dicen, la verdad que no sé. ¿Sí? Obvio que preparar el avión es para poder viajar con el avión. ¿Sí? No existe que preparemos el avión sin tener que viajar en el avión. Entonces, ese es el punto de Kol Yemei Hayeja Leaví Limot HaMashiach, que todos los días de tu vida tiene que sentirse que están en función del Yemot HaMashiach. Y vamos a terminar con una breve historia que cuentan, así escuché, no sé cuáles son las fuentes, pero una vez había una persona en Estados Unidos que quería hacer un congreso de todos los rabinos mundiales, ¿sí?, de manera mundial, ¿sí?, para hablar sobre todos los problemas que tenemos en la generación. ¿Sí? En vez de que cada uno esté en la suya, poder hacer una reunión de todos los rabinos para que todos hablen de los problemas que hay en la generación, cómo solucionarlos. Fue a lo de un rabino Misnagel para pedirle apoyo, y el rabino Misnagel le dijo, la verdad, vos querés traer la tercera guerra mundial. ¿Querés que todos los rabinos se junten? Es traer la tercera guerra mundial. Así le contestó este rabino Misnagel. Cuando fue lo del Rebbe, el Rebbe le dijo lo siguiente, seguí adelante, vos lo que querés traer es Yemot HaMashiach, donde todos vamos a estar juntos, el hecho que van a estar todos los rabinos juntos, querés traer la situación de Yemot HaMashiach, donde vamos a estar juntos todos sin competencia. Así que bueno, esas son las dos miradas, cómo mirar la vida de una manera de Golus, y cómo el Rebbe nos da la mirada de cómo mirar la vida de Geule. Por eso, Rabbi Elazar ben Azariah, en el día de su liderazgo, hacer que ese es todo el mensaje del líder, de elevar a la generación y prepararla para la Geulá, por eso en el día de su liderazgo, Rabbi Elazar ben Azariah justamente nos enseña un mensaje
de cómo vivir aún en los momentos del Golus, cómo traer el Yemot HaMashiach, la era mesiánica en nuestra vida, cómo juntar exilio con redención. Así que bueno, esto es un poco el mensaje de hoy. Y lo dejamos al rabino Shloime. Gracias, Mendy. Gracias, Mendy. De nada. Yo quiero saludar a la señora Alicia Hansenson, que hace mucho que no nos vemos. Creo que está en Miami. No sé si está en otro lugar, pero creo que está en Miami todavía. Bueno, no sé si está acá o está ahora. Bueno, tomando lo último que acaba de decir Rabino Blumenfeld, habló de una historia que una persona fue a lo de un misnaged, una persona que no es Lubavitch, que quizá no le gustan mucho los tópicos de Chabad. ¿Qué tal, Moishe, tanto tiempo? ¿Cómo te fue en la tierra prometida? ¿Qué haces, Shloime Lejaim? Con un cafecito frío. ¿Cómo estás? ¿No haces un poquito de chivas regalo? ¿No tenés algo de eso? Tengo, pero no, me apetece un cafecito ahora para escuchar un poquito de palabra de Toire. Ok, bueno, ok. Pero bueno, Baruch Hashem, acá estamos de vuelta. Ok. ¿Cuándo llegaste de vuelta? No, ya estoy hace 2 semanas. Entonces ya tú chupaste bastante frío estos últimos días, como yo. Sí, Baruch Hashem. A mí me encanta, ¿eh? Me hace acordar a los días peronistas. Ok. Ahora, Sí. ahora se cambió el nombre, se llaman días kirchneristas, le llaman en Argentina. Me da un poco de alergia eso. El peronismo también, pero no tanto. Bueno, entonces, como estaba diciendo a Rabino Blumenfeld de una historia con esta persona que fue un mensaje que le preguntó, y a Rabino le dijo exactamente lo opuesto, en los tiempos del Alter Rebbe que estamos en como hoy es el Yortzeit, el aniversario del fallecimiento del fundador de Chabad, una de las almas más poderosas que vinieron a este mundo en la historia, se la conoce como una nueva alma. Hay nuevas almas que llegan a este mundo. Es cierto, hay una explicación que las nuevas almas significan que un alma que nunca vino a este mundo se llama unas nuevas almas. Pero, verdaderamente, la explicación verdadera de que una nueva, en el caso del Alter Rebbe, no se refiere a eso, no significa que nunca vino a este mundo, sino que está por encima de eso. Dice, en la Torah dice que cuando venga Mashiach, Dios va a crear nuevas almas. ¿Por qué? Porque todas las almas que estuvieron durante toda la historia vienen específicamente, son de un nivel inferior, porque el propósito de esas almas, de todas las almas del pueblo de Israel, es refinar todo el mal, toda la materialidad y todo el mal y transformarlo al bien. Entonces, por cuanto que estas almas tienen que lidiar con todo lo más bajo, entonces son de cierto nivel que están diseñadas específicamente para tratar con lo bajo. En contraposición a las almas que van a existir en el mundo venidero, cuando venga Moshiach, como sabemos que gracias a nuestro trabajo, el mundo se perfeccionó ya. Entonces, cuando venga Moshiach, vamos a tener un nivel muy superior al que estamos hoy en día. Entonces, esas nuevas almas que Dios va a crear están a un nivel muy, muy superior, las cuales no están creadas para lidiar con lo bajo, al contrario, están creadas específicamente para percibir y para vivir y vivenciar lo más elevado de todo, que es la esencia de Dios. Eso es lo que significa que el Alter Rebbe era una alma nueva, que era un tipo de estas almas nuevas que estaba diseñada específicamente para lidiar con las revelaciones de los días de Moshiach. Es una de las historias que dice con respecto a los Misnagim, así como Rabino Blumenfeld recién dijo que esta persona fue un Misnagim acá hace unos años atrás, le portó una persona un Misnagim y después fue al Rebbe y le dijo otra cosa. Fue un Misnagim unas veces en los tiempos del Alter Rebbe. El Alter Rebbe vivió hace 250 años más o menos atrás. Y le dijo este Mishnah que se dio cuenta, en aquel entonces eran los comienzos del hasidismo y muchísimos judíos no sabían lo que era el hasidismo.
El hasidismo se llama la Torah de Moshiach. Hasidut se llama la Torah de Moshiach. Este es la esencia de la Torah que recién se va a revelar cuando venga Moshiach. Y Hasidus es una pequeña muestra de lo que Moshiach va a enseñar. Es el nivel más elevado de todos los otros niveles de la Torah. Y todo el mundo no estaba acostumbrado a eso. Entonces había grandes genios de la Torah, grandes rabinos, que sabían muchísimo Torah, pero no conocían nada de Hasidut. Era algo nuevo. Entonces uno de estos rabinos que conocía mucho Torah, de repente empieza a estudiar, empieza a meterse un poquitito, a adentrarse en el mundo del hasidismo, que esto que lo otro, y se da cuenta, empieza a sentir de lo magnánimo, de lo grandioso que es esto. Entonces va al Alter Rebbe y le pregunta al Alter Rebbe, Rebbe, yo quiero ser un Hasid. Quiero sentir todo esto, quiero estar un Hasid, es una persona que no solamente estudia Torah, sino que la vive, lo tiene metido en las venas, estamos alegres constantemente, y una persona, hacemos lejaim, y una persona reza por horas, se concentra, ¿sí? Todas estas cosas que en el mundo que no es Chabad no existe esto, y varias otras cosas más. Entonces esta persona, este Mishnah, esta persona que no era Chabad, fue al Alter Rebbe y le dijo, yo quiero eso. Entonces, ¿qué le contestó al Alter Rebbe? El Alter Rebbe le contestó, el que va a cambiar, a transformar el mar de hielo, ese va a ser Moshiach. O sea, él no. Significa que el Alter Rebbe, a pesar de que es un alma extremadamente sublime, poderosa, sin embargo, solamente Moshiach tiene el propósito de transformar, cambiar toda la frialdad. No solamente frialdad, sino que la frialdad extrema, el hielo. Que la gente que lamentablemente no se mete en las enseñanzas de Hasidut es gente que, a pesar de que estudia Torah, que esto que lo otro, siente la frialdad, no siente la calidez de la Torah, que es la esencia de lo que es Hasidut. Para saber cómo una persona, entender el concepto de un Rebbe, meterse, vivir, rezar, que sentirlo a Dios en nuestras venas, que esto que lo otro, para eso hay que estudiar Hasidut sí o sí. Y por eso le contestó, eso es el propósito de Moshiach. Y por eso vemos que justo solamente en nuestra generación, que le contestó Moshiach al Baal Shem Tov, aquel que introdujo, el Baal Shem Tov fue aquel que introdujo el Hasidus acá al mundo. Él una vez se entrevistó con Moshiach, Moshiach le contestó que él iba a llegar, Moshiach va a llegar solamente cuando las enseñanzas de Hasidus estén por todo el mundo. Y eso solamente está ocurriendo hoy en día en el mundo. Por 300 años no ocurrió. Solamente todo el mundo está lleno de Hasidut solamente hoy en día. Y eso lo logró justamente Moshiach. ¿Por qué? Porque Moshiach es aquel que tiene, como dice Alter Rebbe, tiene el poder de transformar los niveles más bajos de todo hoy en día estamos en la generación más baja de todas. Y solamente Moshiach tiene ese poder de transformar, a pesar que hubo líderes muy grandes, tremendos, sublimes, un Rebbe que es más grande que el otro, el Alter Rebbe, el Mitre Rebbe, que esto, sin embargo, Moshiach es aquel que tiene el poder de transformar, y por más que el mundo fue transformado, esto no es nada de lo que va a pasar ahora cuando se revela Moshiach 100%, ahí vamos a ver la explosión más grande de la historia de divinidad. Ok, pero entonces otra de las conexiones que existe entre el Alter Rebbe y Moshiach. Como sabemos que esta historia que acabamos de decir, que Moshiach le dijo al Baal Shem Tov que él iba a llegar cuando las enseñanzas del Hasidus estén diseminadas por todo el mundo, lo más bajo de todo, en afuera. Afuera significa lo más bajo de todo. El comienzo de eso, a pesar de que el Baal Shem Tov empezó con la diseminada del Hasidus, sin embargo, el comienzo verdadero de esa frase, ese anuncio profético de Moshiach, que él va a llegar cuando se empiecen a diseminar el Hasidus por todo el mundo, eso empezó el Alter Rebbe, justamente aquel que estamos conmemorando el Yortzeit ahora. ¿Por qué? Porque el Baal Shem Tov, a pesar de que también fue una de las almas más poderosas como en la historia, sin embargo, no existió, él no creó una escuela de pensamiento judío que se llame Hasidus. El Hasidus que el Baal Shem Tov enseñó, tanto en cantidad y en calidad como el Maggid de Mesrich también, era muy buena, tremenda, sublime, que esto que lo otro. Sin embargo, no había una escuela metódica de estudio y de enseñanza de Hasidus.
Cuando viene uno de los hidushim, de las innovaciones, de las novedades de Chabad con el Alter Rebbe, es que él empieza a hacer un sistema metódico, bien claramente, y empieza a profundizar en las enseñanzas para que cada persona lo empiece no solamente con cuentos, como contaba el Baal Shem Tov, o con ciertos conceptos que los más, sino que para cualquier hijo de vecino, cualquier persona, más bajo de todos los chicos, cualquier persona pueda lograr entender, y no solamente entender, sino llegar a compenetrarse hasta el máximo cada detalle de la esencia de lo que es Dios. Cuando uno estudia Hasidus Chabad específicamente, uno empieza a saborear, empieza a entender conceptos únicos que nunca fueron antes revelados en la historia. Por eso se llama la Torah de Moshiach. Moshiach es aquel, como dijimos, que va a revelar la esencia de la Torah. Y eso es lo que empezó a hacer todo esto, lo empezó el Alter Rebbe. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa. Entonces, básicamente lo que está pasando hoy en día es la culminación de lo que empezó justamente el Alter Rebbe. El Alter Rebbe, el primero, ahora vamos a festejar en unas semanas el ascenso al liderazgo del movimiento de Chabad de nuestro Rebbe, el 10º día y 11º día del mes de Shvat, el mes que viene ahora. Y el primer discurso, cuando el Rebbe empieza a ser Rebbe, el famoso Bosi Legani, las palabras del rey Salomón, que dice Dios, he vuelto a mi jardín. Ahí el Rebbe explica, nuestro Rebbe, en 1951, él explica, dice que así como hubo 7 grandes tzadikim justos, perfectos, en los tiempos de Moishe Rabbeinu, Moishe Rabbeinu fue el 7º, comenzando con el primer judío Abraham Avinu, y desde Abraham Avinu hasta Moishe Rabbeinu hubo 7 justos perfectos, y el 7º fue Moishe Rabbeinu. Y solamente el 7º Moishe Rabbeinu logró traerlo a Dios de vuelta acá a la tierra, en la entrega de la Torah en Monte Sinaí. El Rebbe dice exactamente de la misma manera, hoy en día, nuestro Rebbe lo está diciendo en 1951, nosotros, el Rebbe dice en 1951, nosotros somos la 7ª generación, y exactamente de la misma manera, así como Moishe Rabbeinu logró traer la esencia de Dios al mundo, nosotros somos la 7ª generación de Chabad. El Rebbe es el 7º y último Rebbe de Chabad, y nosotros vamos a traer exactamente la esencia de Dios, lo vamos a traer a Moshiach acá de vuelta también. Lo dijo claramente. Entre paréntesis, una persona, no sé si saben, pero pueden volver a contar esta historia cuando quieran ahora, cuando estemos festejando en unas semanas el ascenso del liderazgo del Rebbe. Había 2 rabinos muy grandes ahí, que no eran Chabad. Uno le dijo a cuando el Rebbe estaba diciendo en 1951, esto, había muy poca gente. Chabad era un movimiento, ni el 5% de lo que es Chabad hoy en día del mundo en aquel entonces, había gato locos nada más. Y había 2 rabinos que no eran Chabad. Uno le dijo al otro, nos vamos ahora. Parate y nos vamos. Chao. Y le dijo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estábamos acá, estamos pasando un momento, es el rabino, el nuevo Rebbe, se haciendo Ram Jabre. Y uno le dice al otro, ¿no te das cuenta que el Rebbe está diciendo que él es Mashiach? Porque el Rebbe dijo, así como hubo Moishe Rabbeinu, fue el 7º, empezando a contarles a Abraham Avinu, y Moishe Rabbeinu, el 7º, él fue el primer redentor que sacó a todos los judíos de Egipto. Entonces el Rebbe está diciendo que él es Moshiach, yo soy el 7º, está diciendo, y el Rebbe está hablando de Moshiach, vamos a hablar de vuelta, entonces está diciendo que él es Moshiach. Y esta era gente que se dio cuenta, no sé si hay gente que no era Chabad, sin embargo se dieron cuenta lo que el Rebbe estaba diciendo ya apenas que asumía. Seguro que había otras personas más que entendieron el mensaje claro, pero obviamente que el Rebbe en ningún momento, en aquel entonces no dijo yo soy Moshiach, ni lo, ¿cómo se dice? Ni lo insinuó tampoco, o sea, diferente, pero no importa. La cosa es que esas son varias cosas que tienen que ver con el Alter Rebbe y Moshiach, pero además de eso, el Alter Rebbe enseña claramente. El Alter Rebbe escribió varios libros. Los libros principales del Alter Rebbe son el Tanya, como sabemos. Hay 5 niveles de entendimiento de la Torá. El 5º, el más profundo de todos, la esencia de la Torá, es el Tanya, es el Hasidus. Y en el Hasidus, el Tanya es el libro central, así como el Zohar es el libro central del 4º nivel de entendimiento de la Torá, que es la Kabbalah. El Tanya es el libro principal del Hasidus, ¿sí?
Y de Hasid del Tania sale todo el otro Hasid también, así como el Humesh, los 5 libros de Moisés, es el tronco principal de la Torá, de los 5 libros de Moisés sale todo el resto de la Torá. Lo mismo es el Tania, todo el otro Hasid que existe se deriva del Tania, todas las explicaciones del Tania. Después del Tania, además del Tania, ya el Tania es más que suficiente que una persona haya escrito un libro como el Tania, como sabemos, la historia dice, que cuando el Alter Rebbe le mandó quiso y lo logró mandar tener la aprobación del Tania a estos dos grandes tzadikim, Yehuda Lev Cohen y el rabino Zushe de Anipoli. Cuando le mandó a eso, la aprobación para ellos, el rabino Zushe de Anipoli, él dijo, cuando después que terminó de leer el Tania y le dio la aprobación, dijo, todos lo podemos leer, está en la aprobación del Tania. Cuando agarran cualquier Tania, antes que empiece el Tania está la aprobación de él. Él dijo, con este libro los judíos van a recibir la Mashiach. Otra profecía más que se está dando. O sea, el Tania seguro que fue estudiado y aprendido en los últimos 250 años, pero como sabemos que entre tantas cosas que nuestro querido Rebbe innovó, fue justamente el estudio del Tania, pero de manera metódica y universal. Que todo judío, cualquier judío, haga, además de estudiar Rambam, que tuvimos el otro día, también el Yortzeit, el aniversario del fallecimiento del Rambam, también Maimónides, que están vinculados, entre paréntesis, también el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, además de ser el que empezó a difundir Hasidus, fue también aquel que escribió un código de leyes judías, así como el Rambam también. Y los dos están vinculados. El Rambam también, además de escribir el primer código de leyes y el más completo de todos, también el Rambam se basó mucho en la parte oculta de la Torá, a pesar de que él no lo dijo de manera clara, pero hay muchas cosas insinuadas que tienen que ver con la parte oculta de la Torá, que está relacionado con Hasidus. Bueno, por la cosa es que el rabino Zushe de Anipoli también profetizó, dijo, cuando dio la aprobación del Tania, dijo, con este libro los judíos van a salir del exilio. Y vemos hoy en día que nuestro Rebbe, justamente al asegurarse que el Hitas, el Humesh, Tehillim, Tania, Rambam, estas cosas, Yom Yom, todos los judíos estudiamos hoy en día, no solamente los Chabad, sino que en todo el mundo, básicamente Chabad copó al mundo, muchísima gente que no es Chabad empieza a hacer cosas que Chabad está haciendo, empezó ya hace muchas décadas, no sé lo que empezó ahora, a hacer cosas que Chabad está haciendo, y el mundo se colmó de judaísmo gracias por el Rebbe, ¿sí? Pero entre todas las cosas que el mundo está haciendo, hay gente que no sabe que incluso en muchísimos círculos no Chabad se estudia Tania también, y se estudia Hasidus también. A veces que lo hacen de manera oculta, sin que nadie sepa, incluso grandes rabinos. A veces que lo hacen de manera, hay un shiur también, una clase también. El tío de mi esposa, Meir Rones, que justo hoy se cumplió el Yortzeit de él, era un rabino conocido, todo el mundo lo conocía, siempre pedía Tzedok en 770, que esto que lo otro. Él justamente se dedicaba a mandar chicos de la yeshiva a diferentes lugares que no eran Chabad para diseminar Hasidus en todas las yeshivas. Ponevich, Yeshiva University, un montón de lugares que no tienen que ver con Chabad. Una de las historias es que uno de estos chicos fue a Yeshiva University en New York, es una yeshiva que no es Chabad, y le iba a preguntar al rabino Soloveitchik, que no es Chabad, de la dinastía de los Brisker, de los rabinos de Brisk, le dice si puede dar una clase en Tania en Hasidus. Y el rabino Soloveitchik le dice, seguro, si querés quedarte, yo voy a dar una clase ahora en Likutei Torah. Le contesta, este chico, Lubavitch, el Chabad, fue a dar una clase con el permiso de él, por supuesto, de un poquito de Hasidus, está en lo que sea. Este rabino, que te parece ser uno de los rabinos más grandes del mundo,
el rabino Soloveitchik. La dinastía Soloveitchik fueron de los rabinos más grandes que había en el mundo, no por una dinastía, varios durante muchos años. Uno de ellos, este rabino, era amigo del Rebbe. Bueno, la cosa es que tenemos este Rebbe. Entonces, le dice el rabino Soloveitchik, le dice, usted, pero si querés quedarte, yo voy a dar un shiur, una clase en Likutei Toret. Likutei Toret es la segunda obra más importante de Hasidus que hay. La primera es Tanya, la más básica, esencial, y justo está dicho que así como el Tan, así como en la parte revelada de la Torá, está el Humesh, los 5 libros de Moisés, que es el tronco principal del cual se derivan toda la otra parte de la Torá, sale de ahí. Y después está la parte oral, que es el Talmud, la Mishnah y el Talmud. Lo mismo en la parte oculta de la Torá del Hasidut, está el Humesh, la parte del tronco principal, es el Tanya, y la parte oral que explica todo es el Likutei Toret, que también fue escrito por el... ¿Qué pasó acá? Ahí está. Que también fue escrito por el mismo Alter Rebbe. Entonces, bueno, este chico se queda ahí y dice, bueno, no sé, pero se asombra, como que fue a dar una clase de Hasidus, y este rabino que no es Chabad, estaba dando un discurso a explicar ante los estudiantes que tampoco nadie es Chabad ahí. De repente van a estudiar dice, seguro, con gusto me quedo. Y cuando después de escuchar todo ese shiur, esa clase, el chico, este muchacho, a pesar de que era un muchacho bastante inteligente, conocía de Hasidus, fue una clase monumental de Likutei Toret. Se quedó fascinado cómo una persona, un rabino que no es Chabad, puede dar una clase tan, pero tan buena de cosas tan profundas en Hasidus. A tal punto que fue y le escribió una carta al Rebbe. Este chico estaba tan emocionado, le dijo, como sabemos que los Hasidim, hay una costumbre, y el Rebbe pidió también, que le escribíamos un duj, ¿cómo se traduce un duj? Un reporte que le escribamos todas las actividades, para aquel que no lo sabe, o que aquel que lo sabe, le recordamos también que el Rebbe siempre nos pide que todas las cosas buenas que hacemos, si le ponemos tefilín a alguien, hacemos que una persona estudie Tanya, o temas de Geula, de Moshiach, esto que lo otro, hay que escribirle un reporte al Rebbe, constantemente. Eso el Rebbe goza de eso. Y obviamente cuando el Rebbe más goza, entonces más nos da fuerzas y todas las cosas que necesitamos para seguir aumentando. Entonces, este muchacho le escribió un reporte, le dijo, Rebbe, mire, una de las veces que fui acá, estaba el rabino Soloveitchik, esto que lo otro, y me asombré de la tremenda clase de Hasidus Likutei Toret, que estaba hablando esto que lo otro, y el Rebbe le contestó algo que no es muy placentero escucharlo, pero Rebbe le dijo las siguientes palabras, una expresión que lo dijo un gran Mishnaged hace cientos de años atrás, pero dijo, para ellos cada vez crece más, y para nosotros puntos suspensivos. No terminó este Mishnaged dijo una vez, bueno, la cosa es que básicamente el punto que el Rebbe quería decir es que para la gente que no es Chabad, ellos están descubriendo recién ahora, y cada vez crece más el estudio de Hasidus, y para nosotros, no dijo lo que tendría que haber terminado la oración, no la terminó, es lo opuesto, que nosotros disminuye, lamentablemente. ¿Por qué? Porque por un lado estudiamos Tanya, que esto que lo otro, sin embargo, hay tantas cosas que hacemos, a veces nos perdemos en otras cosas, de tanto que ponemos tefilín y esto que lo otro, a veces no, tendríamos que aumentar el estudio de desarrollo de Hasidus. Pero bueno, es una pequeña historia. La cosa es que hay que aumentar en Hasidus, porque más Hasidus es lo que traemos Mashiach. Eso es claramente la cosa. Pero vamos a ver, ¿por cuánto que Hasidus traemos Mashiach? En los últimos 7 minutos vamos a hacer un poquitito de el Tanya, en la obra principal de Hasidus que existe. El Rebbe habla, si no se fija, los capítulos 36 y 37 del Tanya, que todas las partes del Tanya las tiene que estudiar lo más profundo posible, por cuanto que es el tronco principal. Seguro que uno tiene que estudiar con todo. Y específicamente si uno sabe de todas las explicaciones que nuestro Rebbe, la persona que más sabe Hasidus en toda la historia, que es nuestro Rebbe, y Mastoir en general sabe toda la historia, es la persona que entre tantas otras cosas se explicó varias cosas, puntos de lo que el Tanya en general uno
tiene que saber que hay que estudiarlo todos los días basado en el programa que ya tenía el rey anterior, lo puso, hay que hacerlo todos los días, pero y en profundidad, pero específicamente si uno sabe, cuando los Hasidim gozamos de cada palabrita más que nada que nuestro Rebbe dice. Entonces, si uno puede degustar cada palabrita que nuestro Rebbe está diciendo, entonces cuánto más que uno puede estudiar el Tania. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué habla del capítulo 36 y 36 del Tania? Entonces, el capítulo 36 comienza diciendo, después que el Alter Rebbe habla de la grandeza, los capítulos previos, el Alter Rebbe habla de la grandeza del estudio de la Toire, después continúa diciendo, capítulo 35, que a pesar de que la Toire tiene grandes ventajas, que esto que no, sin embargo, eso no es lo principal. Lo principal es el cumplimiento de las mitzvahs físicas. ¿Por qué? Porque cumpliendo las mitzvahs físicas logran transformar este mundo bajo a nuestra alma animal, a nuestro cuerpo físico y al mundo, a todo lo material, en divino, en espiritual. Y el capítulo 36 empieza diciendo que ese es el propósito específico de toda la creación. El propósito específico de toda la creación no es para los mundos elevados. Hay varios mundos, dimensiones elevadas. Dimensiones significa mundos espirituales, que Dios creó. Este no es el único mundo que existe. Están los mundos de las almas, varios mundos de almas, ángeles, que esto uno por encima del otro. Revelaciones divinas gigantescas e hipergigantescas. Sin embargo, el propósito de la creación de todos los mundos, de todas las cosas, no es para esos mundos, sino específicamente para este mundo más bajo de todos. ¿Por qué? Porque el propósito es, Dios no necesitaba crear nada, Dios no necesita nada. Dios está infinitamente de lo físico y de lo espiritual también. Entonces, ¿para qué creó este mundo? Justamente que en un mundo en el cual, a pesar de que nadie lo conoce a él, está en los mundos espirituales, de alguna que otra manera lo conocen a él. ¿Por qué? Porque Dios está más revelado que acá. La revelación no es total, no es absoluta. Sin embargo, hay revelaciones divinas, donde están los ángeles, las almas, ¿sí? Ahí no puede existir una persona que llegue a pensar que no existe un Dios como en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es, como diría, casi palpable ahí. Así como una persona un pez está en el agua y siente que toda la vida depende del agua, los mundos espirituales son así. Hay muchos niveles también, pero sin embargo, entonces ahí no hay ningún juego, no hay ninguna gracia de que el propósito de la creación sea esa. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo único que existe es Él. ¿Cuál es el propósito de la creación? El propósito de la creación, otro concepto que el Alter Rebbe lo trae en Likutei y Torah, entre paréntesis, Likutei y Torah, además del Rebbe pedirnos que estudiemos Tania todos los días, también el Rebbe pidió que estudiemos, también se llama la Hasidische Parshe, la porción semanal hasídica, que incluso en el último año, que son los discursos más importantes que tenemos el mérito acá del Rabino Blumenfeld, que nos enseña todas las semanas los últimos discursos del último año. En esos discursos el Rebbe también pidió que estudiemos Likutei Torah. Entre otras cosas, el Rebbe en el último año habló muchísimo de estudiar los conceptos de Mashiach y redención como nunca antes en la historia. Casi constantemente el último año, no había ni un momento que no hable de eso. Y el tema que pidió que estudiáramos el Likutei Torah Hasidische Parshe, habla muchísimas cosas, explica el Alter Rebbe ahí muchísimas cosas de Moshiach, temas de Moshiach. Entre otras cosas, una de las cosas que explica el Moshiach dice que, así como un rey, por ejemplo, otro ejemplo, un rey un rey muy poderoso, un rey es difícil agraciarlo con algo. ¿Por qué? Porque el rey está acostumbrado a todo, tiene las mejores delicias, tiene la mejor comida, tiene todas las cosas, todo el dinero, nada le produce, ¿qué lo puede motivar a un rey? Tiene todo lo que quiere, ya está podrido, ya está más que cansado de hacer. Entonces el rey está escrito que los grandes reyes de la historia, cuando de repente ocurría algo que era raro, eso les provocaba, los motivaba. Por ejemplo, un pajarito que hable. Un pajarito que normalmente no puede hablar, de repente le enseñaban algo para que hable, entonces eso le causa una gran impresión. Mira qué divertido que es esto, porque es algo que es raro, no existe. ¿Sí? Entonces lo mismo se aplica a Dios, que en todos los otros mundos
cuando el capítulo 36 dice, todo el mundo, Dios está revelado. Entonces Dios está revelado, entonces no hay ninguna gracia. ¿Para qué Dios va a crear los mundos si Dios ya sabe que Él existe? La cosa es que cuando en este mundo, a pesar de que Dios no está revelado, y no solamente que no está revelado, sino que está más oculto hasta que puede existir los niveles más y más bajos, exactamente lo terminal, extremadamente opuesto a todo lo que sea divinidad. Solamente eso en este mundo bajo puede existir, existe. Y a pesar de todo eso, una persona logra revelar divinidad, entonces eso es como el pajarito que habla. Es algo rarísimo que Dios de repente le gusta eso, le encanta eso. Mira cómo en este mundo hace la cosa. Mira lo que los judíos están haciendo. De repente, a pesar de que hay ateos, hay etcétera, hay instinto del mal, una persona tiene deseos de esto, deseos de lo otro, cosas que no tienen nada que ver con divinidad. Y a pesar de todo eso, me voy a ponerme tefilín, me voy a comer kosher, voy a estudiar un poquito de Golem Moshiach, esto que lo otro. Es el propósito de la creación, ¿sí? Y por eso dice, entre otras cosas, que terminé diciendo ya son 8:30, comienza el capítulo 37, quizá lo usamos la que viene, pero cada uno lo puede estudiar hoy en día, está traducido hasta el español, con explicaciones, y que esto que el otro. Te dice, por eso es que todo lo que va a pasar cuando venga Moshiach, el propósito de la creación, es específicamente, todo depende de nuestro trabajo en los tiempos de Golus. Todo lo que va a pasar cuando venga Moshiach es el propósito de la creación, y todo el propósito de la creación depende de nuestro servicio, todo lo que los judíos hacemos en tiempos de exilio. Si antes dijimos que todo precepto que un judío hace está transformando el mal en bien y es el propósito de la creación, ¿por qué especifica acá? Sabemos que cada palabra que el Alter Rebbe usó era exacta. Hay una historia que una vez estuvo por 2 semanas el Alter Rebbe pensando si ponerle una letra más o menos al Tania. Entonces acá dice que el propósito de la creación, todo depende de lo que pasa en Moshiach, depende del servicio de los judíos ahora en tiempos de exilio. ¿Sí? ¿Por qué en exilio? ¿Por qué no antes de exilio? ¿Qué pasa? Cuando una persona se ponía tefilín antes por el templo, eso no va a revelarlo, de eso no va a depender las cosas cuando venga Moshiach. Entonces el propósito la cosa es, porque la transformación que logramos hacer los judíos, cuanto más hay oscuridad en el mundo, más placer le trae a Dios. En los tiempos del templo, hace más de 2000 años, 2000 y pico de años atrás, todos los judíos estábamos en Israel y había revelaciones divinas. Entonces seguro que a Dios le encantaba, pero no le producía tanto placer como hoy en día. Hoy en día, por cuanto que la oscuridad es muchísimo más, muchísimo, incomparablemente, mucho más. Entonces, cuando un judío hoy en día, a medida que específicamente en tiempos de exilio, la oscuridad es muchísimo más grande, y para lograr un poquito de divinidad, hay que un judío tiene que trabajar más todavía. Entonces, eso es el trabajo más grande, es lo que a Dios más lee. Por eso depende justamente, por todo lo que va a pasar cuando venga Moshiach, depende de nuestras cosas, específicamente en exilio. Y específicamente no solamente en exilio, sino que las cosas, el Rebbe terminó diciendo, nuestro Rebbe explica que la cosa va, cuanto más tiempo estamos en exilio, más logramos hacer las cosas que van a pasar más elevadas, son lo que vamos a experimentar cuando venga Moshiach. Significa que a pesar de que estamos en exilio hace ya casi 2000 años, las cosas que pasaban hace 1500 años también eran tremendas, eso depende de lo que pasa cuando venga Moshiach. Sin embargo, hoy en día, ahora, justo un medio segundo de venga Moshiach, ahora esto que estamos hablando, logramos muchas más cosas de lo que logramos incluso hace 1500 años atrás. Este shiur, esta charla que estamos teniendo ahora, por ejemplo, los lunes, son cosas que logran, por más que no entendemos cómo exactamente. Sin embargo, son cosas que están logrando y están llegando a un nivel muchísimo más grande que justo ahora cuando venga Moshiach. Eso lo vamos a percibir todos y vamos a sentir el placer tremendo, el Fargenign, como Moishe Moskau-Chans dice, el Fargenign. ¿Sí? Entonel Terrebe, entre otras cosas, en otro momento lo estudiamos más con profundidad, pero el Terrebe dice acá que de todas las cosas que hacemos, todo lo que va a pasar cuando el Moshiach depende de las cosas que hacemos ahora. Y después dice otro punto más, dice, y el pago, la recompensa en el capítulo 36, en el lo dice,
la recompensa final de todo no es los días mesiánicos, la época de Moshiach. Es el 7º milenio. La etapa mesiánica se puede dividir de diferentes maneras. Pero recién en el año 6000, dentro de 200 y piquito de años, ahí comienza el 7º milenio. Ahí recién va a ser la recompensa final. Significa que por más que Moshiach viene ahora, y todos los judíos vamos a Jerusalén y empezamos a cumplir los preceptos como nunca antes en la historia, esa no es la recompensa final. Eso es el final de la historia de la humanidad. El final de la historia de la humanidad es que Dios se revele. O mejor dicho, se empieza a revelar completamente, cada vez más y más. Después viene la resurrección de los muertos, la última etapa mesiánica, y después de eso llega el año 6000. Del año 6000 al año 7000, ese es el 7º milenio, así como el 7º día de la semana. El Shabbat es un día completamente diferente de todos los otros días de la semana, y alguna persona se ocupa solamente de gozar. El concepto de Shabbat es gozar exactamente de la misma manera, pero incomparablemente más grande va a pasar el 7º milenio. Que el año 6000, ahí va a existir un goce único, la fusión entre Dios y nosotros va a ser completa, va a ser única y completa, hasta tal punto que vamos a dejar que nosotros dejar de sentir que existimos. Vamos a seguir existiendo, pero dentro de Dios. O sea, hoy en día también estamos dentro de Dios, pero no lo sentimos. Entonces la fusión va a ser total, y la inclusión va a ser total, y ese va a ser el placer total, cuando podamos sentir lo que Dios siente. Déjame el librojo, como dice para terminar las últimas palabras, el mismo Tanya lo dice, que cada vez que hay un yortzeit, como es el Lashon ahí, Rabino Blumenfeld, Poil Yeshuis Bekelev Oretz. ¿Cómo se traduce eso? ¿Ah? Poil Yeshuis Bekelev Oretz. En el yortzeit suben todas las buenas acciones de un tzadik. Hoy estamos en el tzadik, uno de los tzadikim más grandes de la historia, y en este momento se revelan todas las acciones, los logros que hizo el tzadik en este mundo, y eso produce salvaciones en el medio de la tierra. No es que esas cosas quedan a nivel espiritual, sino que esas, las revelaciones divinas que logró el Alter Rebbe, ahora están efectuando salvaciones tremendas acá en el medio de la tierra. Y obviamente que durante toda la historia, pero más que nada del Alter Rebbe, justamente las salvaciones que estamos esperando y que él está esperando más que nadie, es justamente Moshiach. Así